Muy buenas noches. En este video vamos a mostrar todo lo que aprendimos en las clases de Excel que la profesora nos dio en este cuatrimestre. Lo primero que la profesora nos puso a hacer fue calcular eh, ya sea el IVA, que fue un número porcentual, y hacer la suma de las cuotas. Lo segundo que la profesora nos puso a hacer fue sacar los promedios y por último hacer un plan financiero. Bueno, respecto al tema del IVA, lo que yo utilicé fue lo siguiente. Primero fue multiplicar el total del importe de la cuota por el porcentaje que dice la IVA o el ITEVI en República Dominicana. Al calcular el porciento del 21% hay dos maneras. Una es multiplicarlo por un 21% o multiplicarlo por 0.21, que da el mismo monto. Después que tú tienes la manera en la que tú lo vayas a hacer, solamente vas a la esquina y arrastras el total. Entonces, luego con el total de cuotas, entonces lo que utilizamos fue la multiplicación de E6, que es el número de cuotas, por el importe de la cuota, más entonces el IVA o el ITV. Entonces, eso me dio un total de la multiplicación de el número de cuotas por el importe más el total del IVA. Esa fue la fórmula que utilizamos. Ustedes la están viendo aquí arriba. Luego uno lo baja y listo. Respecto al tema de la tabla, aquí a mi derecha, lo que yo hice fue seleccionar la información que necesitaba y insertar una tabla. Y ya está. Es una tabla diferente, pero con las mismas informaciones. Uno puede elegir otro tipo de tabla, no necesariamente esa, es una tabla un poquito más compleja que la que nosotros teníamos de aquel lado. Yo podría entonces eliminarla y entonces insertar otro tipo de tabla, como un ejemplo esta. Insertar una tabla con suficientes información. Se le puede cambiar los colores, cambiar el título, un ejemplo total de cuota. Entonces ahí uno puede poner las informaciones. Ahora si supongamos que tú quieras solamente poner las cantidades totales, tú vienes aquí, selecciona el nombre, le da control y las cuotas. Por ejemplo, el cliente le da control y viene y selecciona la cuota. Y tú puedes insertar una tabla con solamente esta información, que es igual a la que no tengo aquí al lado. Aquí está el total de cuotas y la información es la misma. Tú quieres, un ejemplo, agregar, tú quieres que la tabla tenga, si tú quieres que la tabla sea con cuotas tales como el cliente, tú quieres poner el IVA y tú quieres poner, si tú quieres que la tabla tenga el cliente, el IVA y el total, entonces tú puedes seleccionar el cliente
ir a control, seleccionar el IVA, marcar control y seleccionar el total, insertar una tabla y ahí esta te va a mostrar el IVA de cada cliente y también te va a mostrar el total. Aquí está el azul, en azul se ve, me va marcando lo que yo necesite, ¿verdad? Para el promedio. Ok, con el promedio lo que hicimos fue lo siguiente. En mi computadora está en inglés. Ustedes tendrían que utilizar la fórmula promedio, pero como está en inglés mi computadora, la fórmula que yo necesito es average. Entonces, le doy igual y marco la materia y ahí me va dejando el promedio. Solamente tengo que arrastrar hasta el final. Luego, promedio más alto. En español sería máximo, max, clic. Entonces ahí me dejaría el promedio, el porcentaje más alto. Me dejaría medir, tan simple como eso. Y el porcentaje mínimo o promedio mínimo, la fórmula es igual, min de mínimo. Entonces se arrastra seleccionando toda la información del promedio y ahí te viene dejando el porcentaje mínimo o el promedio mínimo. Con el plan financiero, aquí la profesora nos entregó una base de datos que nosotros rellenamos. Tiene fórmulas como subir. Tiene fórmula, aquí usted ve que están los números, pues la cantidad. Y es fácil. Entonces, aquí aquí arriba uno pone los ingresos totales, se les resta los gastos fijos y después los gastos que van en el plan financiero aquí debajo, que son variables que tú lo vas proyectando según tú quieras tu mes. Eso es sencillo. Eso fue lo que aprendimos respecto a la primera clase. La segunda clase fue una nómina. En la nómina hicimos diferentes fórmulas. Lo que hicimos aquí fue llenar estas informaciones. Esas son variables, lo pueden llenar como quieran, pero lo importante es hacer los cálculos, es decir, cantidad de horas trabajadas por el precio por hora. Entonces me daría un sueldo bruto. Del sueldo bruto se le hacen las deducciones, un 15%, que es la fórmula, como le dijimos aquí. Si ven arriba, aquí donde estamos señalando, sombreando aquí, entonces aquí se puede poner por un 15%, o que me daría el mismo monto, o por 0.5, 0.15, que es lo mismo. Eso es un porcentaje. Eso mismo hicimos con la 4, hicimos con la otra. Entonces sumamos el total de deducciones y el sueldo neto es el resultado del sueldo bruto menos el total de deducciones. Después que tuvimos esa información aquí, que sacamos esa información, sacamos el sueldo neto, que es el resultado de el sueldo bruto menos las deducciones. Entonces solo resta arrastrar la información hasta abajo y ahí me da la información. Ya al final solamente hay que hacer una suma y sacar los promedios, que los promedios vienen siendo lo mismo que hicimos con el ejercicio anterior. Calcular el promedio o averaje en inglés, buscar el sueldo máximo, que es con la fórmula igual max o máximo igual max, y también el salario mínimo,
con la fórmula igual min. Los promedios netos y los promedios brutos igual. Igual averaje, o en español, igual promedio, igual salario máximo, igual max, igual min. ¿Cómo? Seleccionando la columna que yo deseo sacar la información. Esto fue respecto al tema de la nómina. Bueno, para con la función sí. Es súper sencilla. A mí me encantó. Yo no me la sabía. La función sí es igual. Vamos a eliminarla aquí. Se busca la nota final. Lo primero que se busca aquí es el promedio. ¿Verdad? La fórmula miras aquí. La nota final es el 30% y el 70% de esta información. Se calculan las notas de agosto, septiembre, octubre y noviembre entre 0.7, entre el 70% y me deja el promedio ahí. ¿Verdad? Luego de eso, de la nota del examen, se multiplica por un 30% y me deja la información aquí. Me da cuál es la nota final, la suma de el promedio del 70% más el promedio del 30%, me da un 80%. Ahí me da un 89%. Como yo quiero que sea aprobado o reprobado, sencillamente yo lo pongo igual o sí, ¿verdad? FJ igual es mayor que 70, aprobado. Después vengo, reprobado. Míralo ahí. Es súper sencilla. La fórmula es si la nota final es mayor que 70, entonces será aprobado. De lo contrario, será reprobado. Esa es la manera en la que uno puede hacer la función si. Solo después de eso hay que arrastrar y listo. Listo. Ahora vamos a la función buscar b. La función buscar b me dio un poquito de brega porque no entendía realmente. Pero luego entendí muy fácilmente después que encontré la fórmula en inglés. La fórmula en español es igual buscar b. Buscar b. Y después se selecciona lo que se va a buscar. Y se elige la columna que se va a, a, a seleccionar. Mira la función. Mira cómo es. Esta es la información que yo necesito. Hay dos maneras. Está la manera estática y la manera dinámica de hacer el asunto. Tú la igual v lookup como elige enter. No. Entonces después coma 2 cierro paréntesis, enter. Míralo aquí. Entonces esa es la fórmula. Míralo aquí donde yo la tengo. Y entonces si yo digo febrero, me busca febrero. Si busco marzo, me dice marzo. Si digo diciembre, no, porque no existe diciembre. Junio.
junio. Entonces,